En breves conoceremos proyectos que, según el criterio del jurado, han sido ejemplos destacados en nuestra sociedad durante el último año. Pero antes de conocer a los finalistas de esta edición, queremos abrir un breve diálogo con los ganadores del premio en la edición del año pasado. Por ello, invitamos a que suban al escenario a Alberto Gómez, cofundador de Farma Solidaria, la primera ONG nacional que impulsa barrios y pueblos más sostenibles, saludables y solidarios con la ayuda de sus farmacias como lugar de confianza. Y Alex Pillem, director de Comunicación, Innovación y Desarrollo de Arcadia, una empresa cuya misión es acompañar a las personas con enfermedad de salud mental grave en la construcción de un nuevo proyecto de vida, desarrollando programas de recuperación psicosocial en una estructura empresarial para la inserción laboral. Comenzamos nuestro diálogo abierto con un breve resumen de sus trayectorias y de las empresas que representan. Después os pediré a cada uno de vosotros que nos contéis directamente vuestro proyecto y en lo que estáis trabajando actualmente. Alberto Gómez es licenciado en Marketing y posgrado en Marketing Digital por ESIC. Vinculado a grandes multinacionales en puestos directivos durante más de 15 años, como director de Marketing y director de área de negocio, ha optado por un cambio en su vida para poner en marcha proyectos que le apasionen, apostando por la colaboración entre las personas. Profesor de Marketing en el máster experto en empresas B2B del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, en 2021 te lanzaste a la aventura de fundar Farma Solidaria, una asociación sin ánimo de lucro donde vuestro objetivo principal es la transformación de las farmacias hacia centros implicados socialmente con su entorno, gracias a vuestra capacidad para detectar personas en situación de vulnerabilidad, fomentando la participación ciudadana y el apoyo a colectivos vulnerables por parte de la población en general. En esencia, que ayudar a las personas de nuestro entorno sea algo sencillo y accesible para todos. Con esa idea en mente, cuéntanos un poco más sobre Farma Solidaria, cómo trabajáis y qué proyectos tenéis en marcha actualmente. Menuda introducción. Muchísimas gracias. Para mí, la verdad es que es un placer estar aquí y poder compartir. Como te comentaba antes de empezar, esto es como si te preguntan por tus hijos, que no puedes parar. Farma Solidaria, la verdad es que es un proyecto que empezamos a crear en el 2020, antes de lanzarlo, con una hoja en blanco, e intentamos construir lo que era la ONG ideal según nuestro punto de vista. Y la motivación nace porque entendemos que hoy en día somos muy individualistas, ¿vale? Todos pensamos en el mundo global y nos cuesta tener una mirada al vecino, y necesitamos la confianza de saber si dejamos 20 euros o 50 euros a dónde van, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensábamos en contar con las farmacias como centro de confianza y empezamos a colaborar con ONGs, con farmacias, y lo que ponemos a disposición de las personas son proyectos de cercanía y la posibilidad de colaborar directamente. Entonces, la farmacia rinde cuentas en el barrio, entrega informes de transparencia y trazamos en tiempo real todas las donaciones, ¿vale? Y así es como funcionamos. Perfecto, es un proyecto realmente bonito. En los pueblos pequeños es común que las tiendas, las farmacias sean ese lugar de confianza, pero en una gran ciudad quizá se ve de una manera diferente. Hacéis como pequeños, los barrios sean pequeños pueblos, quizá, ¿no? Sí, se podría decir. O sea, al final nosotros lo que buscamos es, os invito a pensar que en las farmacias entran cerca de 3 millones de personas todos los días, cada día en todas las farmacias a nivel nacional. Entonces, tenemos un flujo de personas constante y a la farmacia la vemos como ese lugar que puede hacer de Pepito Grillo. Es gesto a gesto, redondeo, ¿vale? Y cada 3 meses, cada 4 meses lanzamos un proyecto diferente en la farmacia. Informamos a las personas sobre el destino de cada euro que dan y la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos experiencias positivas con muchas farmacias, con muchas personas que ya incluso van preguntando a la farmacia sobre ahora a quién estamos apoyando, cuál es el proyecto que tenemos ahora en el barrio. Entonces, lo que tratamos es de crear esa cultura colaborativa de barrio y esa sensación de poder echar una mano, ¿no? Perfecto. Alex Pillem, licenciado en Psicología, posgrado y máster en el ámbito de la comunicación creativa por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las entidades y empresas sociales, trabajando primero en atención directa y posteriormente en el diseño y desarrollo de proyectos de innovación social y empresarial en colaboración con el ámbito público y privado. Es formador de técnicas de Visual Thinking y ha colaborado como docente en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad Autónoma de Barcelona y ESADE. En 2018 cambia el ruido de Barcelona por la tranquilidad de Huesca. Actualmente trabaja como director de Comunicación, Innovación y Desarrollo en Arcadia Fundación Agustín Serrate, un proyecto cuya misión es la inserción sociolaboral de personas con enfermedad mental grave a través de diferentes programas de intervención, unidades de salud mental, inserción laboral, centros de día y programas residenciales con la gestión de pisos y residencia. Vuestra perspectiva es tanto rehabilitadora como terapéutica y transversal para acompañar a las personas con enfermedad mental grave en la construcción de nuevos proyectos de vida. Alex, cuéntanos cómo trabajáis para ayudar a las personas a construir esos proyectos de vida que transforman su futuro. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente es una buena introducción esta que nos hacen. Yo creo que es importante remarcar el papel sobre todo de la inserción laboral, ¿no? Decimos que acompañamos a las personas en la construcción de un nuevo proyecto de vida. Para nosotros el trabajo representa una piedra angular importante para la construcción. Creemos que la construcción de un proyecto de vida pasa por darle un sentido, darle un propósito, ¿no? Un sentido de identidad, un sentido de comunidad. Y por ello la inserción laboral, digamos, es la parte potente de nuestro proyecto. Tenemos que pensar que la enfermedad mental grave... Hola. ¿Tampoco va? Ahora. ¿Se me escucha mejor así? ¿Sí? ¿Habéis entendido lo de antes o es necesario? ¿No? Vale. Bueno, pues un poquito eso. Yo creo que al final todos para vivir, ¿no? Necesitamos fundamentalmente tres cosas. La primera es un trabajo. La segunda son unas relaciones sociales. Y una tercera sería una vivienda. En el caso de la enfermedad mental grave, ahí necesitaríamos también un acompañamiento terapéutico y un control de la medicación para, digamos, funcionar de la forma más normalizada posible. Entonces, pues aparte de nosotros tenemos una empresa social con diferentes áreas de negocio por la parte del trabajo, gestionamos diferentes centros de día donde abarcaríamos esa parte de las relaciones sociales con programas de diferente índole, deportivos, artísticos, musicales, etcétera. Y luego tenemos el programa residencial con 17 pisos, una residencia de salud mental. Y la parte del acompañamiento terapéutico, pues también gestionamos 2 unidades de salud mental y 2 unidades de atención y seguimiento a las drogodependencias. Un poquito así. En ambos casos, el recorrido de vuestras organizaciones y el impacto que habéis logrado en tan poco tiempo es verdaderamente admirable e inmejorable. En el caso de Farmasolidaria, se constituye, como has dicho, en septiembre de 2021 y en un año ya estáis presente en 17 provincias. Y en estos 3 años habéis logrado implicar a 72 farmacias solidarias. Más de 100 convenios firmados con otras ONGs, 300 proyectos de ayuda con un impacto positivo en más de 7.000 beneficiarios acumulados y 250.000 donaciones o, como vosotros denomináis, momentos solidarios. Habéis recibido 3 años seguidos el Premio de Acción Social del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos y, por supuesto, tenéis el sello de Responsabilidad Social de Aragón. Arcadia, en el último año, con la unión con EGEA, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, habéis atendido a 1.874 personas y 121 familias a través de los diferentes programas sociales. 2 unidades de salud mental, 10 talleres laborales, 5 centros de día, 17 pisos, una residencia especializada en salud mental y estáis presentes en 8 comarcas, todas en Aragón. A nivel empresa social, en los últimos 5 años habéis ampliado las líneas de negocio, incrementando en un 48% el número de empleados, 80% de ellos con especiales dificultades, y aumentado en un 40% la cifra de negocio. Viendo todo esto que estáis logrando, me pregunto, ¿hasta dónde queréis llegar? ¿Os planteáis seguir ampliando fronteras y alcanzar nuevos horizontes? Yo te diría que nosotros cómo lo vivimos y yo cómo lo vivo.
esto es un tema de propósito, ¿no? Como decías tú al inicio, que has hecho una introducción fantástica. Te planteas dedicar tu vida y una parte importante de tu vida a hacer algo que no solo sea, bueno, yo en mi caso has comentado que he trabajado en multinacionales con puestos de responsabilidad, he gestionado presupuestos muy grandes de millones de euros y en un momento dado pues te das cuenta que la vida se te pasa y que quieres hacer algo que tenga más sentido, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? Yo mínimo 2.000 farmacias. Si con 70 farmacias, hay 22.000 en España, nos han llamado de Argentina que querían replicar el modelo de Italia, no estamos preparados. Si con 50 o 70 farmacias, porque ha ido cambiando según los años, hemos conseguido 250.000 momentos solidarios, ¿no? Para nosotros esa palabra es muy importante porque son donaciones. O sea, decimos momentos solidarios, pero son donaciones. ¿Por qué lo llamamos momento solidario? Porque es un momento en el que una persona de forma consciente le dice a un farmacéutico: sí, voy a ayudar a una persona de mi barrio. Porque hay una conversación en la que el farmacéutico le está informando exactamente de si va ese céntimo o esos 10 euros pues para comprar, por ejemplo, un carrito de bebés que hemos comprado en Zaragoza, ¿no? O silla de ruedas para enfermos de ELA. Entonces, conscientemente una persona te está diciendo que sí y eso ha ocurrido 250.000 veces con solo 50 farmacias. Entonces, claro, un cálculo muy sencillo, dices, oye, pues vamos a 500 farmacias, estamos hablando de 2,5 millones de síes conscientes, no simplemente, pues como con todos los respetos para los supermercados, cuando te ponen el TPV, te dicen, ¿quieres hacer la donación? Pulsa el verde y si no, pulsa el rojo, cliente siguiente. ¿Vale? En nuestro caso hay una conversación donde se explica exactamente el dinero dónde va, ¿no? Entonces no vamos a parar porque al final entendemos que merece la pena y es hacer lo correcto porque creemos que estamos en disposición de luchar por ello. Alex, ¿vosotros tampoco vais a parar? Bueno, nosotros yo creo que tenemos que diferenciar un poquito entre, ¿no? Jugamos siempre con el área productiva, ¿no? El área empresarial y el área social. Al final nosotros somos un proyecto social, pero con... ¿Funciona? Ah, vale, ¿Sí? vale. A ver. ¿Hola? No, ahora ¿Hola? ya debe funcionar el ¿Ya funciona pinganillo. este? Sí, lo dejan en la mesa. Pues lo dejamos aquí. Sí. Pues lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo equilibramos la parte empresarial con la parte social? Somos un proyecto social y al final nuestra empresa es un vehículo para conseguir nuestro propósito, que es, de alguna manera, insertar laboralmente a personas con enfermedad mental grave, ¿eh? Aquí estamos hablando de esquizofrenia y trastorno bipolar, trastorno obsesivo, o sea, enfermedades realmente complejas. Sí que hemos avanzado mucho a nivel empresarial en los últimos 5 años. ¿Qué pasa? Que a veces también hay que parar un poco y buscar el equilibrio, poder consolidar para después seguir avanzando. Sí que evidentemente pensar nos gusta, y inventar y tomar cafés y pensar cosas. Entonces sí que está en nuestra mente poder desarrollar nuevas líneas de negocio, sobre todo que no estén vinculadas a lo que tradicionalmente ha sido la empresa social, que ha estado vinculada, ¿no? Más pues, a jardinería, limpieza, estas historias. Eso por la parte empresarial. Y por la parte social sí que estamos en un proceso de desarrollo ahora con poder acercar todo lo que es la atención especializada en salud mental en lo que es el ámbito rural, en zonas más despobladas, para evitar un poco el desarraigo de las personas. Y luego tenemos un poco el foco puesto también en la creación de un centro especializado de formación para capacitar a jóvenes. Posteriormente a la pandemia hemos asistido a un incremento notable de casos de muy jóvenes con diagnósticos de enfermedad mental grave. Entonces, de alguna manera, focalizarnos en la formación para dar el salto al trabajo y evitar un poco también lo que es la institucionalización dentro del sistema. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? La parte empresarial, la parte social, ¿no? Dicen que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Pues al final es un poco eso, ver, consolidar, luego volver a pensar y volver a arrancar.
Bueno, ambos casos tienen un marcado carácter sanitario. Compartís un objetivo común, mejorar la situación social de personas en situación de vulnerabilidad, soledad, riesgo de exclusión. Ofrecéis también apoyo a las familias, facilitáis la formación y la integración y todo eso desde la cercanía. Con esto en mente, os voy a lanzar una hipotética pregunta. ¿Creéis que sería posible una colaboración entre vuestras dos organizaciones? ¿Qué fortalezas consideráis que aportáis cada uno y cómo podríais complementaros para lograr un mayor impacto? Me lanzo. Quiero decir, aquí tengo dos organizaciones con las que ya colaboramos. En Farma Solidaria hemos firmado convenios con más de 100 ONGs en 3 años. Nosotros sumamos, es decir, nosotros somos un puente para que la población tome conciencia de otras realidades, porque siempre yo estoy convencido de que vivimos en burbujas. Cada uno, o sea, yo he hablado con farmacéuticos, espero que que no esté aquí delante hoy, he hablado con farmacéuticos que me han dicho que en España no hay necesidad, ¿vale? Entonces te das cuenta de la burbuja en la que vive esa persona, ¿no? Y cada uno vive en la suya, más grande, más pequeña. Entonces lo que intentamos en Farma Solidaria es acercar pues la labor de otras entidades a la población, darlo a conocer y que las personas pues vayan tomando conciencia de que es importante pues, bueno, echar una mano y entender otras problemáticas, ¿no? Así que yo, dices, colaborar. Mañana firmamos un convenio de colaboración, organizamos proyectos, que es lo que nosotros hacemos en las farmacias, donde lanzamos la recaudación para que la población pues, pueda aportar y que vosotros pues, podáis ejecutar. Porque Farma Solidaria comisiona 0 euros, un 0% de las donaciones. Es decir, lo que nosotros conseguimos recaudar va directamente para que la ONG pueda ejecutar su proyecto, ¿vale? Así que para mí será un placer, o sería un placer, no sé cómo no hemos firmado ya. ¿Coges el testigo? Sí, por supuesto. Yo creo que antes, cuando nos hemos conocido aquí y hemos estado charlando, ya hemos podido... Bueno, yo estuve cotilleando la página de Alberto y yo creo que sí, que tiene cabida, que sobre todo por la parte de nuestro proyecto más social, sí que puede tener cabida. Hay varias experiencias que ellos tienen ya ahí colgadas que podrían encajar con varios proyectos que nosotros tenemos, y me lanzo aquí a pensar, pues tenemos un grupo excursionista que está empeñado en hacer el Camino de Santiago, un tramo cada año, pero bueno, la financiación pública no nos llega suficiente para muchas personas, porque ahora mismo también tenemos como un 30% de las personas que atendemos que están en el umbral de la pobreza, y esa podría ser un proyecto. Otro que se me ha ocurrido sería tal vez la posibilidad de financiar proyectos artísticos colaborativos con colegios para temas de sensibilizar a los más jovencitos de toda la historia de la salud mental. Y luego, cuando echemos un vino, te diré 3 más. Seguramente saldrá eso mismo. Bueno, como decía en la presentación, el emprendimiento social no se centra únicamente en obtener beneficios económicos, sino que persigue un propósito mayor, poniendo las necesidades humanas y sociales en el centro, más allá del beneficio económico. Ahora bien, os pregunto, ¿están realmente reñidos la rentabilidad y el impacto social? ¿Un proyecto que nace con el objetivo de resolver un problema social puede ser al mismo tiempo rentable y económicamente sostenible? De hecho, muchas empresas sociales, pese a ese noble propósito, no logran gestionar adecuadamente sus recursos y al final tienen que cerrar. ¿Cómo afrontáis vosotros ese desafío como empresa y como asociación sin ánimo de lucro? Por no empezar yo siempre. Vale. Pues yo creo que deben ser rentables, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros siempre decimos que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, que no significa sin ánimo de beneficio. Es decir, porque al final nuestro modelo es que el beneficio que nosotros podamos obtener lo podamos reinvertir en el desarrollo de otros programas sociales, en la necesidad de contratar nuevos profesionales porque debemos atender a más gente y demás. Por lo tanto, yo creo que no. Es decir, si tu misión es un proyecto social,
yo creo que las entidades debemos apostar por profesionalizarnos y adoptar, digamos, mecanismos y organizaciones, procedimientos más de tipo empresarial, ¿no? Antes contábamos una historia, me contaba Alberto una historia sobre una gestión de una asociación en tema de voluntariado, ¿no? Es decir, un poquito, a veces las entidades sociales puede que tengamos que hacer esa transición un poco a nivel tecnológico también, de dar ese salto un poco del siglo XIX al XXI, ¿no? Y creo que es importante y que es importante para que el proyecto sea rentable y para que la misión por la que nosotros trabajamos pueda cumplirse, porque si no, pues evidentemente no conseguiremos nada. Sí. ¿Y Alberto? Bueno, en mi caso vengo de la empresa, entonces vengo ya con esa mentalidad. Entonces somos una asociación pues, que tendemos a estar profesionalizados, ¿no? Tenemos sistemas digitales, nos parecemos más a una startup. ¿Vale? Hicimos un desarrollo tecnológico al inicio para conectarnos con los programas de gestión de las farmacias. En tiempo real trazamos las donaciones para que la gente pueda pagar con efectivo o con tarjeta de crédito. Los informes los generamos automáticamente y automáticamente van a la entidad social y a la farmacia una copia con distintos informes y tal. Entonces, eso es lo que permite que con muy poca gente, porque me preguntabas antes cuántas personas hay trabajando, y casi me da vergüenza decirlo porque no podemos todavía contratar más, con muy poquita gente podemos generar los 300 proyectos que hemos generado y toda la actividad, ¿no? Entonces, a mí me gusta explicar, y esto se lo tengo que explicar a las dos presidentas que tengo farmacéuticas, la expresidenta y la nueva presidenta, que siempre les hago la misma pregunta: ¿cuál es el propósito de la ONG? ¿Cuál es el primer fin, ¿no? Entonces, pues parece que tendemos a decir pues construir barrios y tal. No, el primer fin es la sostenibilidad de cualquier organización. Es sobrevivir. O sea, todo lo que no pase por ahí no tiene sentido y tienes que renunciar a muchas cosas que te gustaría hacer, pero que no puedes hacer porque no tienes presupuesto y porque no salen los números. Entonces, el mundo digital ayuda a ser más eficiente y tienes que ser productivo y tienes que trabajar para que la ONG dure muchos años. Claro. Y eso es el principal objetivo. Bueno, y tenemos aquí a muchos emprendedores y emprendedoras que están dedicando sus proyectos a resolver problemas sociales. ¿Qué consejos les daríais para afrontar los desafíos del emprendimiento y llevar sus proyectos al éxito? Pues han salido varios, ¿vale? Voy rápido por no repetir algunos. Hay que digitalizar, sí, para mí no es una opción. Es decir, hoy en día son muy pocas las pymes que se digitalizan y son aún menos las ONGs, y los empresarios o emprendedores sociales tienen que apostar por las nuevas tecnologías para ser eficientes, sí o sí. Y luego emprender pues apetece, ¿vale? Muchas veces dices, te tiene que nacer, y es cierto, pero también tienes que estar formado. Es decir, si emprendes, te toca ponerte la gorra de recursos humanos, te toca ponerte la gorra financiera, te toca ponerte la gorra comercial. Dices, no, pues es una ONG o es una empresa social, pero hay que vender. O sea, yo tengo que captar socios. Entonces tienes que vender, tienes que entender de marketing, porque tienes que comunicar una marca y tienes que generar una experiencia detrás. Entonces, emprender pues supone todas estas cosas. Y si solo tienes una idea, pero no sabes cómo contratar o cómo despedir, no sabes cómo formar o cómo motivar, no sabes organizar todas estas áreas, legales, incluso a nivel jurídico, pues apoyarte en las personas adecuadas para que te asesoren, todo va a ser mucho más complicado. Entonces yo siempre freno, lo siento, pero siempre lo digo, freno a todos los emprendedores que lo hagan, pero que lo hagan en el momento adecuado. Muy bien. Alex, ¿qué consejo? Poco más. Yo creo que, a ver, su experiencia es más de emprendedor, la nuestra, digamos, que es más de intraemprendedores, ¿no? Dentro de una propia empresa también se puede emprender. Y para nosotros es sobre todo muy importante el equipo con el que te rodeas. Y Alberto decía, tienes que saber de marketing, tienes que saber que no sé qué. Bueno, yo creo que también depende del entorno en el que estés y en el contexto en el que te muevas. Busca una persona de cada que sepa de cada cosa. O sea, no hace falta que todos, en mi caso, por ejemplo, en el suyo es verdad que es más complejo, pero sí que pues uno que sepa de números, otro que sepa, en nuestro caso, pues de psicología, y otro que sepa de carpintería, ¿no? Uno de los negocios que tenemos es sobre la carpintería.
Y es muy importante el equipo, porque si no tienes un buen equipo, y nosotros hemos tenido experiencias fracasadas dentro de la propia empresa por intentar emprender dentro de la empresa con un equipo que no funciona, mal. Y luego paciencia. Sí, efectivamente. Luego paciencia y... Ilusión y paciencia a partes iguales. Sí, y equivocarse y levantarse y volverse a equivocar y seguir. Y seguir. Y seguir. Para cerrar, me gustaría que cada uno de vosotros compartiera un momento destacado de vuestros proyectos. En el caso de Farma Solidaria, cuéntanos sobre un momento solidario del que os sintáis especialmente orgullosos, y en el caso de Arcadia, pues un proyecto destacable que os gustaría destacar en este momento. Bien, pues comparto, déjame un par de ellos. Vale. Son frases, son experiencias al final con farmacéuticos o con personas del equipo. Una persona de un equipo de una farmacia de Madrid que me dijo que tenía un nuevo motivo para ir a trabajar. Pues eso te llega, ¿no? Una farmacéutica, también en este caso en Madrid, que nos dijo que una señora apareció un día por la farmacia con una cajita de cartón con todos los centimillos que había ido guardando después de que se enterara que la farmacia estaba haciendo esa labor. Pues eso te llega, ¿no? A mí personalmente me emociona, ¿no? Farmacias que nos han contado como pacientes que están escuchando cómo se lo explican al que está delante en la cola y directamente van con la aportación. Pues estos son los momentos que a nosotros pues más nos llegan. Esos pequeños gestos, ¿verdad? Alex, cuéntanos algún proyecto. Bueno, pues en nuestro caso, concretamente, y es uno del que muchas veces explicamos, una de las áreas de negocio que tenemos es una carpintería que hace 5 o 6 años se dedicaba básicamente a recuperar palés y reciclarlos, y ahora mismo están pues, construyendo armarios y cocinas a medida, están haciendo cubiertas, están haciendo casas modulares, mobiliario para ferias, para demás. Y yo recuerdo que Rubén, un chico que está ahí, que siempre me decía, mira Alex, dice, yo la medicación, dice, me la tengo que tomar y me la voy a tener que tomar todos los días. Dice, pero poder saber que he podido hacer esto y que es especial para otros, dice, pues de alguna manera tiene sentido, ¿no? Y es un poquito, volviendo al inicio, un poquito de lo que comentábamos, de dar un poco sentido y construir nuevos proyectos de vida, pues eso realmente a mí bueno, pues te impacta y te gusta, sí. Muy bien, muy bonito. Pues muchas gracias a los dos por ofrecernos vuestra visión sobre este sector clave de la economía. Ha sido un diálogo de lo más interesante y pido al público un aplauso para Alberto y Alex y os deseamos que vuestros proyectos sigan siendo un éxito. Gracias.